El fenómeno de la Guerra Civil Española, 1936-1939, se estudia, debe estudiarse no solo en asignaturas que tienen que ver directamente con historia, historia de España o historia del mundo contemporáneo, también en literatura, literatura española, más llamada literatura castellana por prejuicios y consignas políticas en la época de la transición española. Y para ese fenómeno de la Guerra Civil Española, pues siempre hemos dicho lo mismo, y para cualquier fenómeno histórico, nuestro sistema es la interpelación, método interpelativo, hacer preguntas, que es una breve introducción, cómo surgió, cuáles son las razones, cómo emergió, las razones que explican su emergencia, el desarrollo, lo último, las repercusiones, que no consecuencias, los fenómenos históricos no tienen causas, tienen razones que las explican y pues no tienen consecuencias, no tienen efectos, no es un fenómeno natural que tenga causa y efecto. Y lo penúltimo, lo importante es cómo se vivió y para eso hay que indagar en los protagonistas desde distintas perspectivas, no un solo tipo de protagonista. Y para eso en el tema de la guerra civil pues habría que leer testimonios directos de esa época, filmaciones que las hay de esa época o novelas escritas con posterioridad que traten de esa época. Hoy simplemente voy a recomendar una de ellas, que es Santander, 1936, de Álvaro Pombo, novela reciente de 2023 y trata sobre esa emergencia antes de la llamada Guerra Civil Española en Santander, en 1936, y luego el inicio de la Guerra Civil. ¿Por qué va bien este tipo de lectura, en concreto Santander 1936? Porque nos pone encima de la mesa y podemos captar desde distintos puntos de vista ideológicos, están reflejados en esta obra, distintos puntos de vista ideológicos, pero vemos las confrontaciones, cómo van surgiendo entre personas que quieren romper con los privilegios de algunos, de una minoría, y personas que quieren mantener dichos privilegios. Vemos vivos debates encarnizados, debates intelectuales, realmente intelectuales, y no como pseudo conversaciones actualmente en algunas tertulias, ya no televisivas, sino youtuberas, de escaso nivel, de cualquier tipo de nivel, escaso. Bueno, también podemos apreciar en este libro las novedades políticas, al menos en España. Claro que República hace siglos que existe el concepto y la aplicación práctica esporádicamente de república, especialmente a partir del siglo XIX en Francia. Por cierto, literatura francesa del siglo XIX, de Stendhal, todos, Victor Hugo, Dumas, Balzac, sobre todo Balzac, acabando en Marcel Proust, es genial para ver la transformación de un país desde el imperio, un imperio napoleónico imperio, hasta una república burguesa. Bueno, pues en España para ver la guerra civil tenemos muchas obras y una de estas es Santander 1936, las novedades, estábamos diciendo, las novedades políticas en España. La República, hubo una primera república que ahora no vamos a hablar, pero una república, sus jefes de gobierno, no es casualidad que todos estaban en las coordenadas de la masonería, tuvo muchos problemas, problemas internos, casi una guerra civil interna con el tema del carlismo, los cantones que se querían tener su propia autonomía, luego una guerra también en Cuba, o sea, eran guerras polémicas por todos lados, así estaba, fuese república en ese año o no república, estaba condenado a fracasar ese proyecto, en este caso, Primera República Española. Bien, la Segunda República Española no surge de por casualidad, tiene que ver con ciertas confrontaciones del siglo XIX que se explotan en el primer tercio del siglo XX, tiene que ver con ciertos debates que ya se empiezan en el siglo XIX, como por ejemplo con Nicolás Salmerón y Alonso, que fue un gran pensador filosófico que supo su avance en pensamiento filosófico, traducirlo a la pedagogía, hizo innovación pedagógica y esa innovación pedagógica de cómo guiar supo encauzarla hacia la política, intentó guiar a los españoles, pero estuvo apenas unos días, un mes en la jefatura de gobierno. Bueno, pero produjo debate intelectual. Debate intelectual
el primer tercio del siglo XX, Unamuno, Ortega, toda la prensa, prácticamente diariamente, había un debate intelectual potente. Y volvemos a repetir lo mismo, no como ahora, en los periódicos de ahora, en la prensa de ahora, en la televisión de ahora, en los canales de redes sociales de ahora. Había esos debates. Había también exaltadas proclamas políticas que se ven en este libro. Novedades, es que la República surgió, ya habíamos dicho que estuvo la primera, pero la Segunda República surgió con una novedad política, es que realmente tenía una ambición, empezó como un proyecto emancipador, como un proyecto de, Azaña lo decía claramente, y se ve aquí los discursos de Azaña, de que más que una nueva clase social en España, quería un nuevo pueblo español, un proyecto razonable, un proyecto reformador. Esto podía contrastar en el libro con los sosegados momentos de la monarquía, los sosegados momentos en Santander, que fue ciudad de veraneo, fue ciudad de veraneo de la familia borbónica a principios del siglo XX. Pero ese sosiego durante la monarquía a lo mejor está en Santander, pero no en el resto de España. Desgraciadamente, primeras décadas del siglo XX en España, antes de la emergencia de la República, hubo violencia y gran violencia. Pero bueno, todas esas agitaciones, proclamas, debates, todo esto se aprecia en esta novela, que al final, pues todo esto desemboca en la Guerra Civil Española, que ese sí que es un núcleo irradiador de fenómenos, actos trágicos. Una enseñanza breve que queremos rescatar también de Santander en 1936 es un resumen, bueno, un matiz de la Segunda República. Y vamos a decir lo que viene antes de la Guerra Civil, no, falso. La Segunda República no es lo que viene antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil no viene después de la Segunda República. Eso de los libros de historia de Monarquía de Alfonso XIII, Segunda República, Guerra Civil Española, Dictadura de Franco, transición a la democracia y época actual. No, la Guerra Civil no es después de la Segunda República. La Guerra Civil es la cuarta fase de la Segunda República. Bueno, pues nos comenta aquí un personaje que la República, al romper la ficción en que vivíamos, ha sacado a la luz las realidades españolas sofocadas. Bueno, así empezó la Segunda República y cierro esta invitación a leer Santander 1936 para comprender mejor el fenómeno de la Guerra Civil con dos retos, con dos preguntas. La primera, ¿es correcta la afirmación España es un país dialéctico? Es decir, España es una sucesión de oposiciones, van cambiando las ideologías, van cambiando los componentes, se va transformando, no lo mismo la dialéctica que había en el siglo XIX, que fueron varias guerras civiles, acontecieron en el siglo XIX. Hay quien dice que la última guerra carlista es la guerra civil, pero la guerra civil fue mucho más. La guerra civil fue una guerra internacional. La guerra civil participaron potencias extranjeras, pero es que participaron algunas, como Alemania principalmente, Italia también, como campo de pruebas de una supuesta inminente guerra mundial, un conflicto a gran escala, como así sucedió. En aquel momento no se podía prever, pero la gente se estaba armando, Alemania se estaba armando. Desgraciadamente, cuando los países se arman, al final, si construyes bolígrafos, pues o te rascas la cabeza o escribes, pero si fabricas armas, al final vas a usarlas. Antes de la Gran Guerra, posteriormente llamada Primera Guerra Mundial, varios países europeos se armaron. Se estaban preparando para lo que vino, ya lo preveían, o lo que vino fue una repercusión por haberse armado. El caso es que primero se armaron y luego aconteció la Gran Guerra. Estamos diciendo que la Alemania nazi se armó, casi solucionó el paro fabricando bombas, carros de combate, armamento militar, bombas, y al final pues las usó por toda Europa, por norte de África, etc. Y por Rusia. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Nos referimos a la necesidad. ¿Hay un determinismo histórico?
Nos referimos a si España, el carácter del pueblo español es dialéctico, es un pueblo de confrontación. En el caso de que España sea un país dialéctico de confrontación, entonces la pregunta es si fue evitable o no fue evitable la guerra civil española. Si aunque no hubiese nacido Francisco Franco, hubiésemos llegado igualmente a la guerra civil española. Eso es una pregunta que dejo en el aire y para resolverla hay que resolver también el dilema que estoy planteando, el reto que estoy planteando de si España, el pueblo español, es un pueblo dialéctico. En el caso de que el pueblo español sea dialéctico, las modalidades políticas llamadas de centro, a la larga, ninguna ventaja, ningún éxito van a tener en España. Si es que España es un país dialéctico, las posturas políticas de centro no van a triunfar a la larga, quizá momentáneamente a la corta. Y viendo lo que ha pasado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las aventuras políticas de centro, al final, todas, de momento, han fracasado todas. Esa es la primera pregunta que lanzo, si necesariamente España en los años 30 iba de cabeza hacia la guerra civil. La segunda es más abierta, la respuesta, porque en un momento dado, pues, bueno, relacionado con esto de la dialéctica, el narrador nos dice, apela a la gran fuerza de arrastre que lo político tenía para agrupar a los hombres en amigos y enemigos. La gran fuerza de arrastre para separar a la gente entre los de mi bando y los del bando contrario. Todos los hombres entran en esa gran separación al entrar en política, amigos y enemigos, políticamente hablando. Dice al entrar en política, lo que pasa es que cuando las repercusiones son violentas y se entra en un conflicto como la guerra civil, gente que no estaba en política se ve arrastrada hacia esa dicotomía, hacia esa dialéctica, hacia esa separación de un bando o el otro. También se habla de la tercera España. Esa podría ser una tercera pregunta. ¿Existió realmente una tercera España? Una tercera España de que no era ni de un bando ni era de otro bando. Nosotros podemos preguntar, ¿había una cuarta España? La cuarta España de la indiferencia. Pues el párrafo continúa, y aquí viene la frase potente que cierra así. La política se convierte en una inmensa frontera. La política se convierte en una inmensa frontera. ¿Qué quiere decir esta frase, esta expresión? Pues dejamos aquí el reto. La política se convierte en una frontera. ¿Qué quiere decir? Esperemos que esta invitación a leer Santander de 1936 tenga efecto en al menos varias personas. Bueno, ahora sí que cerramos este vídeo con esta frase que no queríamos dejar de decirla, porque resume toda la guerra civil española y el pueblo dialéctico que el español es. Un enfrentamiento muy serio entre dos maneras de entender España. Un enfrentamiento muy serio entre dos maneras de entender España. Y respecto a lo que decíamos antes, la pregunta que lanzábamos si el español es un pueblo dialéctico, pues aquí la respuesta de un personaje lo tendría clarísimo, porque nos dice lo siguiente. Ante la pregunta que lanzamos nosotros si España es un pueblo dialéctico, este personaje nos dice, si tan solo, bueno, incluso el personaje nos dice como dice Azaña, si tan solo pudiéramos quedarnos en los segundos términos, si los españoles pudiéramos quedarnos en los perfiles indecisos, o sea, un perfil bajo, indecisos, paladeando la gradación de los matices, si pudiéramos ser estetizantes y tranquilos, qué maravilla esto de paladear la gradación de los matices, qué deleite intelectual esto de quedarse en un estado estetizante y de tranquilidad, de quietud. Pero nos dice el personaje, esa no es nuestra moral, o sea, esa no es nuestra costumbre, esa no es nuestra moral. El español es violento, arrollador, bajo la desidia, y continúa la pereza, el desdén, no se queda corto,
Bajo la desidia dormita la iracunda despótica. Somos intransigentes, intolerantes. Quiero pensar que no en grado tan elevado de intransigencia, intolerancia exacerbada, que lleve al enfrentamiento tan serio de que tu manera de entender España, opuesta a la manera de entender España de otro, te lleve a un enfrentamiento sangriento y cruel. Pero, según este personaje, somos literalmente intransigentes y de una moral arrolladora. Pues esa es la pregunta. ¿Realmente somos así o solo en un grado inferior? Los profesores estamos meramente para explicar, para haceros comprender fenómenos complejos, también para guiar. Educación significa conducir al otro, al alumnado, guiar. Y en esta ocasión, pues me voy a mojar para guiaros por la frase esta: 2 maneras de entender España puede llegar a provocar un enfrentamiento muy serio. La guía que quiero trasladar es: por muy serio que sea el enfrentamiento que tengas tú entre tu manera de ver España y la manera de ver de España de otro, pues que esa distancia, esa diferencia, no te lleve a un enfrentamiento violento, ni violento lingüísticamente, ni violento físicamente. Argumentación, persuasión, comunicación, discurso. Esa es la línea cuando quieres enfrentarte a otro. Si tú quieres enfrentarte a otra persona que su discurso a ti no te convence, incluso crees que es merecedor de un adjetivo muy negativo, no tienes que llevar esa diferencia a un enfrentamiento verbal me refiero de insultos, de hacer falacias, de manipular, de utilizar mecanismos posverdaderos, ni violencia verbal y mucho menos violencia física. Si quieres contrarrestar un discurso que a ti no te convenza, ofrece un discurso mejor. ¿Y eso cómo se hace? Con fuerza argumentativa, elocuencia persuasiva y gran capacidad comunicativa. Adelante, pues, con vuestros discursos. Recomiendo la lectura de Santander 1936 para todo estudiante que quiera mejorar su comprensión del fenómeno histórico de la Guerra Civil Española.